Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a la segunda lección de este curso básico de inglés para principiantes. En esta lección vamos a hablar de algo que seguramente traumó a muchos cuando éramos estudiantes, me incluyo yo, el verbo to be. Literalmente nos han dado clases del verbo to be desde el primer día de clases en la escuela hasta el último día de clases en el colegio. Y hoy día vamos a ver que no es tan difícil, no es nada extraño en realidad, simplemente hay que saber entenderlo y luego empezar a practicar. Así que, sin más demoras, empecemos. Ok, el verbo to be, ¿cómo funciona? Vamos a empezar diciendo que el verbo to be tiene dos posibles traducciones al español. Puede significar ser, pero también estar. Por ejemplo, yo soy Andrés y yo estoy en Ecuador. Pero para entender mejor cómo funciona este verbo, necesito que veamos algo aquí primero. Fíjate en estos tres verbos, to walk, to live y to have. Los tres tienen el to aquí por delante. El primero significa caminar, el segundo vivir y el tercero tener. Y el to que tenemos aquí simplemente indica que es un verbo que no está conjugado, que está en su forma pura, por decirlo así. Y lo mismo pasa con el verbo to be. El to que tenemos aquí simplemente indica que el verbo todavía no está conjugado y que be es la forma pura del verbo, nada más. Así que ahora veamos cómo funciona. Recordemos brevemente los pronombres personales en español. ¿Recuerdas? Yo, tú, él, ella, eso. Esto es nuevo, lo vamos a ver aquí. Nosotros, ustedes, ellos. ¿Cómo se traduce esto al inglés? I, you, he, she, it, we, you, they. Y aquí tenemos el it, que también es nuevo. ¿Cómo funciona? Simplemente usamos el he para hablar de varones. He is Juan, él es Juan, por ejemplo. She is Marta, ella es Marta, por ejemplo. Pero para hablar de cosas que no son ni él ni ella, podemos usar it. Por ejemplo, esta es mi casa, como que it is my house. Entonces, así es como funciona el it. Listo con esto, podemos continuar aquí. Y vamos a usar como ejemplo el verbo vivir. ¿Recuerdas cómo se conjugan los verbos en inglés? Este verbo sería I live, you live, he lives, she lives y todo lo que ves aquí. Ahora, es interesante que el verbo no cambia excepto en tres partes, he, she o it, que son especiales en inglés. Ya lo vamos a ver en otra lección. Pero, considerando esto, el verbo be, que es el tema de esta lección, técnicamente debería conjugarse así. I be, you be, he bees y todo lo que tenemos aquí. Pero la verdad es que no es como funciona. Este verbo es diferente y es por eso que se estudia por separado. Pero no es nada complicado. Seguramente incluso ya lo conoces, pero vamos a ver. El verbo be significa ser o estar. Entonces yo soy o yo estoy. En inglés se dice I am. Para decir tú eres o tú estás, you are. Para decir él es o ella está, he is. Para decir ella es o ella está, she is. Para decir eso es o eso está, it is. Para decir nosotros somos o nosotros estamos, we are. Para decir ustedes son o ustedes están, we are. Y finalmente para decir ellos son o ellos están, they are. Obviamente recordando que en español nosotros diríamos nosotros en masculino, nosotras la versión en femenino y también ellos masculino, ellas femenino. En inglés esto no cambia. We es para masculino o femenino y they es para masculino o femenino. Así que esta es la conjugación del verbo to be en inglés. Si recordamos esto, tenemos bastante ganado. Pero ahora vamos a ver con un poquito de ejemplos cómo funciona. Recuperemos esta tablita de conjugaciones y de construir frases que usamos en la lección anterior. Empecemos con esta frase, algo sencillo. Yo soy Andrés. Me voy a usar como ejemplo por esta ocasión. ¿Cómo decimos yo? En inglés, I. Y usamos la conjugación am para el verbo to be. Entonces, ¿cómo se dice yo? I. ¿Cómo se dice soy? Am. Y pasamos a Andrés. Otra frase, ahora con el verbo estar. Yo estoy en Ecuador. ¿Cómo se dice yo? I. ¿Cómo se dice estoy? Am. Y en Ecuador, pues in Ecuador. Tenemos dos frases.
usando el verbo ser, el verbo estar, y en inglés se usa el mismo, porque tiene ambos significados. Si entendemos esto, entendemos las bases del verbo to be. Así que si llegaste hasta aquí, vamos por buen camino. De todas formas, vamos a poner algunos ejemplos más para que esto quede más claro. Ahora vamos con ella. Recordemos, la conjugación para ella sería she is. Ella es o ella está. Veamos la primera frase ejemplo. Ella es Evelyn. ¿Cómo decimos ella en inglés? She. ¿Cómo se dice es? Is. Y Evelyn lo pasamos de igualito. She is Evelyn. Ella es Evelyn. Ahora, ella está en el parque. ¿Cómo se dice ella? She. ¿Cómo se dice está? Is. Y pasamos al resto. In the park. Listo. Tenemos otra de las conjugaciones del verbo to be. Vamos con un ejemplo más para que todo quede bien claro. Vamos a hablar de ellos. La conjugación es they are. La frase que vamos a usar es ellos son Ana y John. ¿Cómo se dice ellos? They. ¿Cómo se dice son? Are. Ana y John. Ana and John. ¿Listo? Ahora una frase con el verbo estar. Ellos están casados. ¿Cómo se dice ellos? They. ¿Cómo se dice están? Are. Y casados, married. They are married. Ellos están casados. Y mira, si entendemos esto, entendemos todas las bases del verbo to be. Lo que viene después son algunas variaciones, pero esto es lo que necesitas saber. Así que, ahora que viste cómo funciona esto con estos ejemplos, te dejo algunos ejercicios para que puedas practicar. Te recomiendo que no te los saltes, incluso si sabes un poco ya sobre el verbo to be, porque aquí vas a tener algunos ejercicios para practicar, vas a aprender un poco de vocabulario y todo esto lo vamos a seguir usando en las siguientes lecciones. Así que tómate un tiempito, resuelve los ejercicios y después pasa a la siguiente lección. Y pues por mi parte es todo por aquí. Nos vemos en la próxima, así que chao.